siempre voy con Jesús, porque tierno me guía. Él conmigo está. Vamos a estudiar acerca de la ignorancia. La ignorancia es no saber algo. Por ejemplo, es como que yo por ejemplo como ama de casa, que alguien me invita a su casa y yo al final de que terminamos de comer les digo yo, bueno, vamos a lavar las vasijas. Yo me pongo a lavarlas y luego trato de acomodarlas, pero las pongo en un lugar donde no iban. Y entonces por no preguntar yo, las puse en un mal lugar. Entonces eso es ignorancia, porque yo no hice las cosas bien, porque yo le hubiera preguntado a la persona, ¿a dónde va esto? Y yo no le pregunto, entonces yo estoy ignorando dónde va eso. Eso es una ignorancia, porque yo no pregunté. Otro ejemplo que les voy a dar es como, por ejemplo, si yo mando a uno de mis hijos a comprar algo a la tienda, ¿verdad? Entonces, si yo a él no le explico lo que me traiga, le digo, mira, me traes esto, y luego él me trae otra cosa, entonces eso es ignorancia también, o sea, porque yo no le expliqué bien lo que me trajera y me trajo otra cosa que no era. Eso es también que él ignoraba lo que yo quería, porque yo no le expliqué bien. Entonces, hablando bíblicamente, ya les voy a hablar respecto a lo que dice la palabra. Y aquí en Levíticos 22:14 nos está hablando de la santidad de las ofrendas. Dice la historia que los hijos de Israel le daban ofrendas a Dios y las ofrendas tenían que ser de lo mejor. Por ejemplo, si alguien del pueblo ignoraba cuando estaban haciendo, por ejemplo, una comida que iba a ser ofrecida a Dios, entonces dice que alguien no debían de comerse esa comida. Entonces dice que si alguien comía de lo que estaba destinado para Dios, lo tenía que recuperar. Y la manera de recuperarlo era que tenía que poner 5 veces más de lo que él había agarrado. Entonces aquí se los voy a leer. Dice el verso Levíticos 22:14, dice: y el que por ignorancia comiere cosas sagradas, añadirá a ella 1/5 parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. Entonces aquí vemos que cuando las personas ignoran algo, pues lo hacen ignorando lo que están haciendo. Entonces aquí vemos cómo el pueblo de Israel era tan cuidadoso en esto, que ellos tenían que hacer las cosas tal y como decía, ¿verdad? Como Dios quería que las hicieran. Entonces nosotros en estos tiempos, en los tiempos de la gracia, de que estamos viviendo en tiempos de la gracia, que ya por medio de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros tenemos que ser cuidadosos de no ignorar. Por ejemplo, aquí en Oseas dice, en Oseas 4:6 dice la palabra de Dios, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este es otro versículo del Antiguo Testamento, pero fíjense cómo Dios nos va llevando de un lugar a otro. Aquí está en el Antiguo Testamento. El pueblo se olvidó. Ellos sí sabían de la palabra, sí sabían del Señor, sí sabían de Dios, de Jehová, sí sabían. Pero dice la palabra que no quisieron obedecer. Entonces dice que Dios
Jehová Dios les dijo: yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Dice, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que esto viene de generación en generación. O sea que si nosotros nos olvidamos de Dios, que conscientemente sabemos su palabra y la ignoramos, nosotros ya sabemos que hay una recompensa. Entonces muchas veces la gente dice, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero es que no saben que están ignorando la palabra, porque la palabra de Dios es nuestro mapa que nos va a llevar a Cristo, nos va a llevar a la vida. Entonces dice la palabra de Dios que en Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Aquí está hablando cuando mataron a Cristo, que dice que por ignorancia lo hicieron. Por eso Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos en realidad no sabían lo que hacían porque eran el pueblo que Dios quería, ¿verdad? Pero ellos lo rechazaron. Entonces aquí vemos también cómo esto sí fue realmente ignorancia, pero en Oseas no, en Oseas se olvidaron, no quisieron escuchar. Y en el libro de Juan dice, Juan 16:3 y 4 dice, y ahora está porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas, porque cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces nosotros vemos aquí que también en Juan 16:3-4 está hablando ya como una profecía. Dice, para cuando os pase esto, os acordéis que yo ya lo había dicho. Entonces, aquí también está hablando del pueblo de Israel. Dice que no conocían al Padre ni conocían al Hijo. Dice, mas yo he dicho estas cosas porque cuando llegue la hora os acordáis de que yo ya lo había dicho. O sea, esto ya está hablando más proféticamente. Entonces nosotros como cristianos, como seguidores del Señor, tenemos que ser muy cuidadosos con la palabra porque los 10 mandamientos ahí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Entonces muchas veces nosotros sabemos que ya no son ídolos los que así no son monos de barro, sino que los ídolos son las cosas que a Dios no le agradan, que están en nuestra vida. Por ejemplo, un ídolo puede ser algo que te guste y que la palabra de Dios dice que eso no está bien. Entonces, si nosotros conscientemente ignoramos, estamos mal. Tenemos que recapacitar y pedirle perdón a Dios y ya no hacer eso, ya no tener ese ídolo. Por ejemplo, entre los cristianos puede haber que nos guste, por ejemplo, una novela. Decimos, no, pues no es malo, es para pasar el rato, pero si eso no está edificando tu vida espiritual, si eso no te está llevando a leer la palabra, si eso no te está llevando a la oración, entonces ahí estás mal. O sea, tienes que volver a Dios, pedirle perdón y volver a Dios, porque la palabra de Dios está muy ordenada y Dios nos quiere tener ordenados. Él no quiere que claudiquemos, Él quiere que seamos personas correctas, porque si queremos llegar con Cristo tenemos que obedecer su palabra. Por eso dice que tomemos cada día nuestra cruz y le sigamos. Y tomar nuestra cruz es obedecer su palabra, no cortarle a la cruz, obedecer. Porque si nos desviamos como va el mundo, nos vamos a perder. O sea, hay tantas cosas como entretener a la gente, la tecnología, más que todo acá en Estados Unidos eso es lo que predomina, pero nosotros sabemos que en medio de todo eso tenemos que huir de las cosas que nos perturban, de las cosas que nos quieren distraer. Tenemos que hacer un esfuerzo, esforzarnos y
y buscar a Dios mientras puede ser hallado, porque dice la palabra de Dios, llamarle en tanto que Él está cercano. O sea que Dios está tan cerca de nosotros, pero a veces las cosas nos quieren distraer, nos quieren arrastrar, nos quieren llevar por un sendero que no está bien. Entonces, por eso nosotros como cristianos no debemos de ignorar la palabra de Dios, debemos de obedecerla, no ignorarla, porque por eso el pueblo antiguo pereció por falta de conocimiento y unos perecieron porque sí conocían, pero no quisieron obedecer. Entonces, qué triste sería que nosotros ya estando tan avanzados en el camino que nos retrocedamos. Eso es cruel. No tenemos que retroceder, tenemos que avanzar, seguir al supremo llamamiento, no retroceder como los que retroceden, los que no tienen esperanza. Entonces estas palabras yo sé que son un poquito fuertes, pero es bueno para nuestra vida, es como un bálsamo que Dios nos está llenando, nos está dando para que recapacitemos, para que tengamos conciencia de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Dice que nosotros tenemos que crecer, tenemos que madurar, no podemos quedarnos siempre igual, tenemos que ir avanzando. Nuestra mente tiene que ser renovada con la palabra, con la oración. Tenemos que ser fieles, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que servir al prójimo. Tenemos que ver por las almas que están perdidas, que muchos están yendo al infierno y nosotros que conocemos la palabra no estamos haciendo nada. Tenemos que levantarnos y hablarles para que no sean ignorantes, para que ellos se salven, porque dice la palabra de Dios que Dios va a demandar de nosotros las almas que se pierdan. Por eso nosotros nos puso como atalayas. Estamos en este mundo para ser atalayas, y una atalaya es un vigilante que está vigilando, que está viendo dónde viene el peligro para ir, para ayudar, para estar listo. Entonces, hermanos, hay que despertar de ese sueño y echarle ganas y servir al Señor y no claudicar entre dos pensamientos. Porque si queremos llegar con Cristo, tenemos que ir como Cristo quiere que vayamos. No podemos decir, ya tengo salvación, ya no. Tenemos que seguir adelante, tenemos que ser firmes, como los soldados que están firmes ahí con su general, que los está dirigiendo, y nuestro general es Cristo, y nuestro capitán, y no estamos solos, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Él es el que nos va guiando en este camino. No estamos solos, gracias al Señor Jesucristo nos dejó esa ayuda poderosa. Entonces, hermanos, saquemos todo lo que no le agrada a Dios y pongámonos firmes y sigamos adelante, jóvenes, niños, ancianos, todos como en Nínive, pedirle perdón a Dios y ayunar y seguir al Señor y que haya en nuestra vida una renovación espiritual, que todos nos renovemos con el Espíritu, que la mente sea renovada, transformada, y que podamos ser servidores del Señor y que amemos al prójimo y a nosotros mismos nos amemos, porque muchas veces hasta nosotros mismos nos podemos despreciar. Nos miramos en el espejo y lo decimos, ay, creo que estoy muy feo, pero no, lo que Dios hizo lo hizo perfecto, no lo hizo feo. Dios hizo las cosas perfectas. Dios nos hizo su imagen y semejanza, no, Él no hizo cosas malas, no hizo cosas feas. Nosotros con nuestros propios pensamientos nos decimos, ay, no, creo que ya subí mucho de peso, creo que ya no me miro bien. No, claro, nos tenemos que cuidar, pero no tenemos que estar nosotros mismos criticándonos. Tenemos que ya dejar eso y seguir al supremo llamamiento. Bueno, hermanos, yo con estas palabras, yo los bendigo y espero que reciban bendición y adelante, hermanos, porque la lucha sigue oh cristianos, sed fieles y en Jesús confiad.
Y yo le doy gracias a Dios porque me da estas palabras y bendigo su santo nombre, porque yo sé que Él es el que hace el querer como el hacer por su santa voluntad. Que Dios les bendiga, hermanos, y que sea de bendición este pensamiento. Resplandor eterno, resplandor, ilumina mi vida, resplandor, con tu amor sin medida me promete la vida eterna.